Qué noche se vivió en el Monumental de River. Una noche de esas que quedan grabadas en la memoria, no solo por el ambiente de eliminatorias, ni por el marco imponente de 90.000 espectadores, sino por un momento de genio puro. Colombia y Argentina firmaron un empate 1-1, pero fue Luis Díaz quien se robó todos los focos. Un solo instante bastó para dejar al mundo entero con la boca abierta. El colombiano no solo marcó un gol, hizo poesía con los pies, se deslizó entre defensores como si fueran conos y definió ante el Dibu con una frialdad escandalosa. La prensa no dudó. Denle el Puskás ya, así de fuerte, así de inolvidable. Aquí empieza de zurda. Luis Díaz en modo leyenda. El Estadio Monumental fue testigo de una obra de arte que recorrió el continente entero. En medio del ruido, la presión y el contexto tenso de las eliminatorias, el Guajiro sacó un gol de otro planeta y silenció a más de 90.000 personas en Buenos Aires. Sí, ante la campeona del mundo, con toda la defensa encima. Fue poesía en movimiento. Colombia llegaba con dudas, con críticas, con un ambiente espeso después del empate ante Perú. Y aún así, se plantó en el Monumental como si estuviera en Barranquilla, con carácter, con determinación y sobre todo, con un jugador que decidió que esa noche su nombre quedaría tatuado en la historia, Luis Fernando Díaz. Porque lo que hizo a los 24 minutos fue pura fantasía. Todo empezó con una recuperación inteligente. Daniel Muñoz robó, aceleró la contra y encontró a Kevin Castaño, que no dudó ni un segundo. Con visión rápida y toque preciso, soltó la pelota por la banda izquierda, sabiendo quién venía por ahí. Porque cuando Díaz arranca, el estadio tiembla. Y esta vez no fue la excepción. Díaz recibió, levantó la cabeza y arrancó. Primero se sacó de encima al Cuti Romero, con una pausa elegante, luego encaró hacia el centro como lo hace cada fin de semana en Liverpool. ¿Y qué hizo? Lo impensado. Dejó a 3 defensores en el camino y cuando todos esperaban el pase, sacó un zurdazo cruzado. ¡Golazo! El balón besó la base del vertical izquierdo de Dibu Martínez, que voló solo para la foto. Y cuando la red se infló, Colombia explotó. James corrió a abrazarlo, gritándole «¡Eres el rey!» en plena celebración. La banca entera se desbordó. En ese instante, todo el país supo que ese gol no era uno más. Era de antología, las redes estallaron. RPP en Perú no se guardó nada. Denle el Puskás. Pablo Giralt, desde Argentina, lo dijo sin vueltas. Un verdadero golazo de Luis Díaz. Y la Conmebol lo bautizó como el iluminado de la noche. Porque fue eso, una luz encendida en medio de la oscuridad del Monumental. Una joya que opacó a Messi y compañía. El relato en Colombia fue un poema. Martín de Francisco, en Do Diario Radio, no se contuvo. Qué ímpetu imperial, soberbio, regio, dominante. Se desarmó en elogios mientras su compañero Hernán Peláez, más sobrio, destacaba la inteligencia de Díaz. Una jugada típica suya. Arrancó solo, resolvió solo, contra todo pronóstico. Y tenía razón. En Gol Caracol, Carlos Alberto Morales se quebró. Qué dominio estelar de piernas mágicas. La emoción lo sobrepasó. Javier Fernández, el cantante del gol, fue directo al corazón. Que Messi ni que nada. Y Eduardo Luis, con ese tono explosivo que lo caracteriza, gritó: «Lucho, estás loco. ¿Qué acabas de hacer?». Así de grande fue ese momento. Pero más allá del gol, Colombia supo competir. No fue solo el destello de Díaz. Fue una selección bien plantada, ordenada, que supo leer el partido. Aprovechó cada espacio, anticipó cada jugada e hizo ver mal a Argentina durante varios tramos del partido. Hasta el empate, el plan de Néstor Lorenzo funcionaba casi a la perfección. Y eso que el ambiente era adverso. Argentina venía con viento a favor, con la gente encendida y con la etiqueta de campeona del mundo. Pero Colombia no se achicó. Incluso, tras la expulsión de Molina, tuvo todo para liquidarlo. El Monumental se cayó, porque la tricolor lo estaba dominando. Faltó el segundo gol, y eso costó. El empate llegó a los 81 minutos. Thiago Almada sacó un derechazo preciso, imposible para Mier, y selló el 1-1. Una puñalada para Colombia que
que ya saboreaba el triunfo. El banco argentino respiró aliviado, mientras Lorenzo se tomaba la cabeza, porque sabían que ese empate no era producto de superioridad, fue apenas un destello de calidad individual. Y aún así, el sentimiento general en Colombia fue orgullo, porque la selección volvió a mostrar carácter en un estadio gigante, porque supo jugar sin complejos, y sobre todo, porque encontró en Luis Díaz a su líder natural, uno que habla poco, pero que con la pelota en los pies lo dice todo. Su gol quedó como postal de la fecha. Después del partido, Díaz no se escondió. Tenemos mucha rabia. Era un partido casi perfecto. Se nos escapó por detalles, dijo con frustración. Habló como capitán, con la madurez de un crack. No se escudó en excusas. Reconoció que pese al buen juego, dejaron escapar una victoria que parecía asegurada. Esa es la mentalidad que contagia. También respondió sobre los rumores de peleas internas. Fue claro, teníamos que salir a ganar, sabíamos que podíamos dar el golpe. Y vaya si lo hicieron. En pleno Monumental, ante el campeón del mundo, dejaron claro que Colombia está viva, que no es un equipo en crisis, que puede ganarle a cualquiera. Con fútbol, con entrega y con coraje. Y no hay que olvidar que este fue el primer gol colombiano en ese estadio desde 1993. Es decir, 31 años sin marcar en el Monumental, Luis Díaz rompió esa maldición con una obra de arte, como si el destino lo hubiera elegido, como si ese estadio, ese contexto, ese rival, hubieran sido preparados para su consagración, porque no fue un gol cualquiera. Fue un gol con narrativa, con contexto, con mística. No hay mejor escenario para brillar que la casa del campeón del mundo. Y Díaz no solo brilló, deslumbró. Les recordó a todos por qué está en la Premier League, por qué Slot confía en él, por qué es el estandarte de esta selección. La prensa internacional se rindió a sus pies, desde México hasta España, pasando por Chile, Uruguay y Estados Unidos. Todos repitieron la frase, denle el Puskás, porque fue un gol de premio, de esos que no se hacen todos los días. Un gol que se ve una vez por año, y esta vez lo hizo un colombiano en Buenos Aires. Néstor Lorenzo también dio la cara. Valoró la actitud, lamentó la desconcentración final, pero se mostró convencido del camino. Este equipo está creciendo, dijo. Y es cierto, porque ante un rival que siempre ha sido una piedra en el zapato, Colombia no solo empató, compitió, incomodó, propuso. Y eso es lo que vale en este tipo de partidos. La afición también reaccionó. En redes, el gol de Díaz se compartió millones de veces. Los niños lo imitaron en canchas de barrio. Se convirtió en tendencia mundial. En las escuelas, en los parques, en los barrios. Todos hablaron del mismo tema. ¿Viste lo que hizo Lucho? Porque ese tipo de jugadas no se olvidan. Marcan una época. Y ese detalle no es menor. Porque Colombia no solo necesita puntos, necesita ídolos. Jugadores que enciendan la chispa, que hagan soñar a la gente. Y Luis Díaz, con ese gol, encendió una llama. Le devolvió la ilusión a un pueblo que últimamente solo recibía críticas. Con una jugada, cambió la narrativa. Ese teseo es el poder del fútbol. ¿Y qué decir del rival? Argentina tuvo chispazos, pero no fue dominante. Messi no brilló, Julián estuvo bien contenido y Enzo no despegó. La defensa, especialmente Romero y Otamendi, sufrió con la movilidad de Díaz. El mediocampo no pudo controlar el ritmo. Scaloni hizo ajustes, pero nunca encontró comodidad. Colombia les hizo pasar un mal rato. En cuanto a lo físico, Colombia fue superior. Ganaron duelos, corrieron más, terminaron con piernas frescas. Eso habla bien del trabajo previo, del compromiso colectivo, porque se notó que no vinieron a especular. Cada jugador entendió su rol. Desde Lerma hasta James, desde Castaños hasta Ríos. Todos dejaron el alma en la cancha. Ahora queda mirar hacia adelante. Este empate puede ser un punto de inflexión. No por el resultado, sino por el mensaje. Colombia puede pelear. Luis Díaz ya dejó su huella. Un gol que se repetirá en videos, en redes, en transmisiones. Un gol que ya se siente inmortal. Porque no todos los días haces eso en Buenos Aires. Porque no todos los días haces que la prensa rival te aplauda. Porque no todos los días el mundo entero dice, ese es Lucho Díaz, el de Colombia.